Para todos, muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. El día de hoy mi compañero Esteban Garzón, mi compañera Juliana Castro y mi persona Esteban Arbeláez les vamos a exponer acerca de los tipos de intervención verbal del terapeuta. Como primera parte tenemos un índice en el cual tendremos una introducción y ya entraremos en materia con los diferentes tipos de intervención, los cuales son interrogación, información, confirmación o rectificación, clarificación, recapitulación, señalamientos, interpretaciones, sugerencias, intervenciones directivas, intervenciones de encuadre, metaintervenciones y otras intervenciones del terapeuta. Bueno, la intervención verbal del terapeuta es una herramienta supremamente esencial en el proceso terapéutico, porque a través de las palabras el terapeuta no solamente va a guiar la conversación, sino que también va a promover la comprensión, el cambio y el desarrollo efectivo del cliente. Aquí encontramos, por ejemplo, interrogar. Que interrogar, como su nombre lo dice, se refiere a las preguntas que el terapeuta formula para obtener información relevante del paciente. Las interrogaciones pueden ser abiertas para explorar y cerradas para precisar. Y el objetivo principal siempre va a ser profundizar y comprender el mundo interno del consultante, además de obtener información sobre hechos, emociones, pensamientos y conductas que nos van a favorecer la toma de conciencia y profundización del relato del paciente. Entonces un ejemplo claro sería, ¿cómo reaccionaste la última vez que tu jefe te habló en ese tono? Ya que exploran la situación específica para obtener más detalles. Seguimos con informar. Informar consiste en proporcionar explicaciones, datos, conocimientos que el terapeuta considere útiles para el paciente. En pocas palabras es psicoeducación. Son aclaraciones sobre el proceso terapéutico, información sobre temas relacionados con la problemática. Esto ayuda a disminuir lo que es la confusión y la ansiedad que genera lo desconocido. Y de cierta manera esta psicoeducación incluye temas emocionales, síntomas, procesos psicológicos. Un ejemplo sería, lo que describes puede estar relacionado con lo que llamamos ansiedad anticipatoria, que es el miedo a lo que creemos que podría pasar y no a lo que está pasando. Esto es brindar psicoeducación sobre un concepto psicológico. Seguimos con confirmar. Confirmar tiene como propósito validar o reforzar aspectos positivos del discurso del paciente. El terapeuta destaca logros, recursos personales o avances, lo que refuerza en cierta medida la autoestima y el compromiso del consultante con el proceso. Entonces esto se da por medio de verbalizaciones positivas, lo que motiva también de alguna manera el cambio y favorece una visión más positiva de sí mismo. Entonces un ejemplo sería, te diste cuenta a tiempo de que necesitabas un espacio para ti y eso es un gran avance. Entonces esto valida y refuerza un logro o acción positiva del paciente. También tenemos rectificar, que trata de poner y como corregir información que el paciente ha expresado de forma imprecisa. Esta intervención lo que busca es ayudar a que el paciente tenga una visión más clara o realista de los hechos o de sí mismo, sin que se sienta pues atacado o vulnerado. Es una forma sutil de brindar una nueva perspectiva. Entonces debe ser con delicadeza para no invalidar al paciente, puede incluir aclaraciones, encuadres, listo. Y un ejemplo sería que el paciente nos diga, yo nunca logro nada, siempre fracaso. Responderle, has dicho que siempre fracasas, pero la semana pasada lograste presentar tu proyecto en el trabajo. Podría ser que a veces no reconoces tus logros. Finalmente, pues entre las muchas que hay tenemos clarificar, que clarificar implica ayudar al paciente a organizar, definir o hacer comprensible lo que está expresando. El terapeuta puede parafrasear, reformular, resumir para facilitar la comprensión y promover de cierta manera la toma de conciencia del discurso propio, que es como lo que ya he repetido anteriormente. Lo que buscamos es aclarar o reorganizar el discurso del paciente para facilitar la comprensión. Un ejemplo de este sería, cuando dices que te sentiste desbordada, ¿te refieres a que no sabías cómo actuar o estabas muy angustiada? Entonces esto ayuda a precisar el significado de lo que el paciente expresó. Otra de las técnicas es la técnica de recapitulación. Entonces, en esta técnica de recapitulación, digamos que el terapeuta la usa con la finalidad
hacer una síntesis, un resumen de esos aspectos importantes que han surgido durante un encuentro de psicoterapia. O también, digamos que en cierta medida la puede usar para hacer un resumen de todo el proceso, de esos aspectos importantes que se han dado en todo el proceso terapéutico que ha abordado el paciente, de esos, digamos, esas situaciones o esos aspectos importantes que el paciente evoca. ¿Con qué finalidad se hace esta síntesis o este resumen de esos aspectos importantes o de esas situaciones relevantes? Digamos que con la finalidad de que el paciente comprenda mejor lo que le está sucediendo o comprenda mejor su situación, para que en cierta medida pueda generar como una relación entre esos aspectos, esos elementos relevantes. Entonces un ejemplo de eso es, por ejemplo, al final de una sección, el paciente hablaba sobre su enojo con su padre, su miedo a quedarse solo y una discusión reciente con su pareja. El terapeuta utiliza entonces la recapitulación y le dice lo siguiente: hoy hablamos de varias cosas importantes. Empezaste compartiendo tu enojo con tu padre, luego exploramos cómo ese enojo podría estar relacionado con el miedo a quedarte solo y finalmente conectaste eso con lo que pasó con tu pareja esta semana. Parece que hay un hilo común entre sentirse rechazado y cómo reaccionas cuando eso ocurre. ¿Te diste cuenta de eso durante la sección? Entonces ese sería el ejemplo y ahí se ve cómo, digamos, en cierta medida relaciona esos aspectos importantes que surgieron en la sección. Otra de las técnicas es el señalamiento. Entonces esta técnica se utiliza cuando el terapeuta quiere, digamos, proponerle o tiene la intención de que el paciente pueda percibir, digamos, la experiencia que ha tenido desde otra perspectiva. Entonces generalmente lo que busca o el objetivo es, digamos, generar una relación entre las situaciones relevantes que ha tenido el paciente y, digamos, la congruencia o la influencia o la relación como tal que ha tenido esas situaciones con sus emociones, ¿cierto? Entonces, en cierta medida, el terapeuta trata de resaltar elementos muy puntuales o muy particulares de la experiencia o las situaciones del paciente que de pronto digamos que han pasado como desapercibidas, con la finalidad de que se logre identificar ciertos patrones en su comportamiento a partir de estos momentos específicos o estos aspectos específicos que el terapeuta resignifica y que de pronto se han dejado pasar por alto. Entonces uno de los ejemplos del señalamiento puede ser, por ejemplo, que el terapeuta le diga al paciente: noté que cambias de tema cuando empiezas a hablar de tu mamá. O otro ejemplo podría ser, dices que no estás enojado, pero estás hablando en un tono de voz muy fuerte. O otro de los elementos puede ser, has repetido esa palabra varias veces mientras hablas de tu madre. Entonces, en cierta medida, acá nos podemos dar que son elementos que pueden pasar desapercibidos, pero que de cierta manera, si el terapeuta hace el señalamiento de esos aspectos que se pasan por desapercibidos, el paciente puede encontrar una nueva manera de percibir esa experiencia, ¿cierto? Y de reconocer ciertos patrones que ha generado en su comportamiento. Bueno, entonces otra de las técnicas es la técnica de señalamiento, ¿cierto? Entonces acá el terapeuta lo que pretende es que el paciente haga consciente algunos elementos que son inconscientes. Es decir, esto se puede lograr por medio, digamos, de una hipótesis que va a realizar el terapeuta sobre los conflictos, sobre los deseos reprimidos o sobre algunos mecanismos de defensa que va presentando el paciente. Entonces el objetivo es, digamos, mirar el contenido latente que hay detrás de los síntomas, que hay detrás de los silencios, detrás del discurso o detrás de esos actos fallidos que puede ir presentando el paciente a lo largo de una sección, ¿cierto? Entonces, de esta manera, el paciente puede conocer un poco más su mundo interno. Hay un elemento que es muy importante tener en cuenta y es saber cuándo aplicar la técnica. ¿Por qué? Porque en cierta forma debe haber consolidado, o sea, haber establecido muy buena relación terapéutica para que el paciente pueda recibir esa hipótesis que está generando el terapeuta de buena manera. Y digamos que esta hipótesis es importante considerar que se va a ir, digamos, desmintiendo o afirmando a lo largo del proceso. Entonces,
uno de los ejemplos de esta técnica es un paciente que siempre llega tarde, es muy constante o casi todas las sesiones llega tarde y el terapeuta le dice lo siguiente: he notado que sueles llegar tarde a nuestras sesiones. Me pregunto si eso podría estar relacionado con una resistencia a enfrentar ciertos temas que trabajamos aquí. Entonces ahí podemos ver que en esa interpretación el terapeuta busca como señalar un posible conflicto inconsciente, digamos que es la habitación del contenido emocional tras una conducta que puede ser normalmente, pues que puede ser normal, ¿cierto? Que es la impuntualidad. Entonces ahí se refleja claramente la hipótesis que hace el terapeuta cuando le dice que si esa impuntualidad puede estar relacionada a evitar ciertos temas emocionales que se trabajan en ese espacio o en la terapia como tal. Entonces ahí está haciendo la hipótesis, ¿cierto? Y en cierta medida cuando hace esta hipótesis, entonces está mirando como ese contenido latente que puede haber detrás de esa conducta. Eso pues puede que sea verdad o puede que no sea verdad, eso se va a confirmar a lo largo del proceso como tal. También tenemos la técnica de sugerencia, ¿cierto? Entonces en cierta medida acá el paciente, el terapeuta hace una invitación o guía al paciente para que genere nuevas formas en su forma de sentir, de pensar o de actuar ante una situación específica, ¿cierto? Con la finalidad de que estas nuevas formas o estas nuevas maneras puedan generar un insight en el paciente. Entonces es muy importante identificar en qué momento aplicamos esta técnica. ¿Por qué? Porque el paciente ya debe haber bajado esos niveles de ansiedad que se dan normalmente cuando alguien va a empezar un proceso. Y también digamos que de tener reforzados sus recursos yoicos. Entonces veamos un ejemplo para que quede más claro. Gente que se le dificulta decir no y eso lo hace sentir muy mal, a veces lo sobrecarga y no le permite como poner límites con las personas. A todo el mundo le dice sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o cómo va a intervenir el terapeuta acá desde esta técnica? Entonces le va a decir, cuando te vuelvan a pedir un favor, sería interesante que dijeras no para ver cuál es su reacción o qué te hace sentir el hecho de responder que no ante un favor, ¿cierto? Entonces ahí le está haciendo una sugerencia y es importante que delimitemos muy bien que es una sugerencia y no es imponer o no es ordenarle que haga algo, porque recordemos que en un proceso terapéutico siempre el paciente va a tener esa libre elección de mirar qué hace o qué no hace. Simplemente en el proceso terapéutico va a obtener unos recursos que él mira si aplica o no aplica. Entonces por eso es importante que identifiquemos eso, que es una sugerencia, es una propuesta y no es algo impuesto por el terapeuta. De que es que no, tienes que cambiar tu forma de pensar o de sentir. No, solo es una sugerencia, una invitación, una orientación. Seguiremos con las intervenciones directivas, también llamadas prescripciones, y estas son un tipo de intervención la cual tiene como finalidad provocar una modificación inmediata o dirigida en la conducta del paciente. Esto se busca en aquellas intervenciones donde se quiere que el terapeuta tenga un rol más activo dentro de la consulta y también en aquellas donde el paciente no tiene los suficientes recursos yoicos, no están lo suficientemente fortalecidos para hacer frente a alguna situación y necesita que el terapeuta de manera directa, de manera dirigida, le haga un tipo de intervención en la cual se busca principalmente proponer tareas o ejercicios, incluso multidisciplinares, establecer límites claros o también ofrecer pautas específicas de actuación. Algunos ejemplos podrían ser: esta semana intenta tener una conversación honesta con tu madre sobre cómo te sientes. Puedes anotar cómo te preparas para ello. Cuando sientas que estás a punto de explotar, sal del lugar y respira profundo durante 3 minutos antes de reaccionar. Vamos a hacer una técnica de relajación ahora juntos. Cierra los ojos y sigue mi voz. Como podemos observar, estas son intervenciones directivas que buscan un objetivo específico y modificar la conducta del paciente. Siguiendo con las intervenciones de encuadre, estas comprenden todas aquellas especificaciones relativas a la modalidad espacial y temporal de la consulta. Aquí podremos encontrar elementos tales como el lugar en el que se va a llevar a cabo la terapia, la ubicación de los participantes en el espacio, la duración de las sesiones, la frecuencia de las sesiones, cada cuánto se harán, o ausencias y las retribuciones que se harán. Estos son todos los aspectos que
son dichos en primera instancia durante el encuadre, pero sin embargo son modificables a lo largo de la terapia. Es de aquí que se pueden concebir dos posturas referentes al terapeuta, una relación terapéutica autoritaria o una relación terapéutica igualitaria. En la relación terapéutica autoritaria tenemos que el terapeuta solo concibe que existe un tratamiento eficaz y se observa al paciente como un paciente objeto que no tiene una capacidad de individuación clara y no se pone en acción a la terapia, y una relación terapéutica igualitaria en la cual el terapeuta ve al paciente de igual a igual y así lo tratará, siendo este un paciente sujeto capaz de actuar por sí mismo y capaz de llevar una relación terapéutica junto al terapeuta que sea beneficiosa para ambos y en los cuales puedan llegar a acuerdos. En cuanto a las metaintervenciones, designamos a este tipo de intervención como aquellas intervenciones que van dirigidas específicamente a intervenciones anteriores hechas por el terapeuta. Es por esto que ponemos esta imagen en referencia a un meme en la cual una intervención se está señalando a sí misma en el pasado. Por ejemplo, un terapeuta puede clarificar alguna interrogación, un terapeuta puede sugerir después de hacer una interpretación. Entonces esto lo que va a hacer es profundizar en aquellas intervenciones pasadas y permitir que estas puedan tener otro significado al que tuvieron en algún momento de la intervención. El terapeuta se devuelve temporalmente para retomar aquellas intervenciones que cree que le pueden servir como base, como fundamento para una nueva intervención adicional con un nuevo objetivo. A su vez, el terapeuta tendrá otros tipos de intervención, las cuales se relacionarán con situaciones cotidianas y otras que se salen de la cotidianidad dentro del proceso terapéutico, como pueden ser los saludos, que como ya todos sabemos, tenemos que ser más creativos e ir más allá de solamente decir si se le hizo fácil llegar al consultorio, como pueden ser despedirse del paciente, hacer anuncios improvistos de situaciones que se salen de la cotidianidad, interrupciones de pronto por parte tanto del terapeuta como del paciente, olvidos en cuanto a los horarios de las terapias, variaciones ocasionales de horario, entre otras, que están muy relacionadas en cuanto al rapport que se debe tener con el paciente y al fin de la sesión, a la etapa final de la sesión cuando se hace el cierre. Para finalizar, tendríamos que las intervenciones verbales del terapeuta, además de ser un instrumento, son un método el cual el terapeuta usa para guiar, acompañar y facilitar el proceso terapéutico de una forma estratégica y ética. Cada tipo de intervención tiene una función específica, como hemos podido observar, desde explorar e informar hasta confrontar. El uso adecuado de estas intervenciones requiere sensibilidad, escucha activa y claridad técnica de cada uno de los tipos de intervención y cómo realizarlos y en qué momentos, para adaptarse al momento del proceso y a las necesidades del paciente. Intervenir no siempre es hablar mucho, sino hablar cuándo y cómo decir lo justo, incluyendo silencios, metáforas o sugerencias bien intencionadas que también forman parte de estos tipos de intervención verbal. El dominio de estas intervenciones fortalecerá así la relación terapéutica y potenciará la efectividad del tratamiento clínico. Y así como terminamos nuestra exposición. Muchísimas gracias a todos.